Saludos amigos, bienvenidos a esta clase o clase de estudio que vamos a comenzar a partir de hoy. Nuestro tema es el comienzo de la Torá. Expliquemos primero qué es Torá. Torá viene de la palabra orot, que significa enseñanza, no ley. Cuando se tradujo el Antiguo Testamento, así llamado más tarde, al idioma griego, hubo mucha preocupación en esto. Primero, nuestros sabios preguntaron, ¿es posible traducir la Torá como se pueda a otro idioma? Y descubrieron que sí, al idioma griego. ¿Por qué el idioma griego? Porque el idioma griego corresponde a los descendientes de Jefet, uno de los tres hijos de Noé. Y la profecía dice, habite Jefet en las tiendas de Shem. Shem corresponde al pueblo hebreo, al pueblo judío. Shem significa nombre, es decir, eran los que conocían el nombre de Dios. Ahora, Jefet es una descendencia de Noah, uno de los tres hijos, de los cuales desciende el pueblo griego. Por lo tanto, al pueblo en el idioma griego sí se podía traducir la Torá. Y eso fue lo que provocó en el tiempo de Alejandro Magno, en Alejandría, la reunión de 72 sabios que tradujeron al idioma griego, desde el hebreo al idioma griego, la Torá. Una cosa, acotación, esa traducción no es correcta. Hay 13 lugares donde la traducción fue alterada para que los gentiles que leyeran esa Torá griega no fueran a caer en la idolatría al pensar equivocadamente en lo que estaban leyendo. Bien, entonces, Torá significa enseñanza, instrucción, no ley. Se tradujo como ley después, cada vez que aparecía la palabra Torá, tradujeron ley. La palabra ley es una ordenanza, es un mandamiento, es decir, primero, la Torá contiene leyes, pero no es ley. La Torá significa instrucción. Ahora, la palabra ley en hebreo es mishpat. Y si son muchas, mishpatim. Hay una sección de lectura semanal que dura todo el año, del calendario que dura todo el año, que tiene ese nombre, mishpatim. Son leyes. Ahora, la Torá contiene leyes, pero no es una ley. Ahora, la Torá es instrucción, enseñanza. Segundo, acá quiero aclarar algo. Se lee, por ejemplo, en las Biblias modernas, los 10 mandamientos. Nosotros decimos Aseret Misbot, las 10 palabras. La palabra Misbot tiene que ver con una raíz que significa conectar, comunicar. Es decir, que cuando hacemos algo de ahí, estamos conectándonos, poniéndonos en conexión con la divinidad, con el Ser Supremo, Baruch Hashem. Es por eso que no tenemos mandamientos, tenemos misbot. Las misbot son aquellos que al hacerlo, al decir, al ponerlo en práctica, nos conecta directamente con el Creador sin tener necesidad de ningún intermediario. Cuando hablamos de mandamiento, estamos hablando de una orden, un mandato que hay que cumplir. Hoy por hoy, la gente vive en base a mandatos sociales. Tú no puedes ir a la universidad porque tus padres eran pobres, tú eres pobre, naciste en un lugar pobre. Esos son mandatos sociales. Tú puedes ir a la universidad aunque tu padre y tu hogar haya sido
lo más pobre, tú puedes acceder. Tú eres el que debes crecer, madurar, ascender desde el lugar de donde naciste. Nada te lo va a impedir. Es más, Dios te va a ayudar. Aquí comenzamos entonces a entender un poco que lo que se dice del judaísmo en la iglesia católica o en la iglesia evangélica no es correcto, es irreal, es una mentira. Quiero decirte que cuando entras a estudiar el judaísmo, ahí vas a entender la esencia, lo verdadero, y ahí vas a encontrar aquella fuerza que te predispone para llegar a lo que nunca la humanidad o tu entorno creyeron que tú podías ser. Bien, es para eso este seminario, para despertar la realidad, para ser conscientes de lo que estamos viviendo, de qué es lo consciente, qué es la realidad y qué es lo otro. Algo es real, es la realidad, es lo que estamos viviendo. Pero hay otra cosa que se llama ilusión de la mente. Es lo que la mente te hace creer que es real por muchas cosas. Bien, aquí vas a crecer, vas a madurar. Aquí vas a llegar a un nivel profético un poquito básico, pero lo vas a llegar a través de estos estudios que vamos a ir dando, porque van a desarrollar tu capacidad intuitiva, tu conocimiento real, el alma, es decir, la parte del alma más elevada que tienes, que se llama Neshama y habita en la mente, lo vas a desarrollar y eso te permitirá crecer, evaluar, ascender a otro nivel de vida más elevado. Bien. En primer lugar, tenemos que decir que vamos a estudiar el libro de Bereshit. Bereshit es el libro del Génesis. La traducción al griego 300 años antes de Cristo o de esta era común, como suelo decir, lo tradujo como Génesis, porque la palabra Génesis en griego viene del origen, de los principios. Ahora, la palabra Bereshit es la primera palabra con la que comienza la Torá. El primer libro se llama así, Bereshit. Para explicar mejor, los 5 libros de la Torá o los 5 libros de Moisés, de Génesis y de Deuteronomio, en el idioma hebreo toman nombre de la primera palabra con la que acontece. En primer lugar, dice Bereshit bara Adonai. De ahí sale el primer libro Génesis con el nombre hebreo Bereshit. Después vemos el libro de Éxodo. Comienza diciendo Ve'ele Shmot. Estos son los nombres y de ahí aparece el nombre en hebreo Shmot. En el texto de Levítico dice Vaikra. Vaikra quiere decir y habló. Entonces de ahí toma el nombre Vaikra en hebreo. Números se lee en hebreo Bamidbar. Se traduce como en el desierto. Se traduce así, pero la palabra hebrea tiene una constitución más profunda y profética. En primer lugar, Bamidbar no significa un desierto, un midbar, un desierto. No. Debería traducirse como la estepa. Porque ahí había árboles, había arbusto, había vegetación. Por lo cual el hombre, en ese libro, los seres humanos, comían el manú, el maná, que se traduce así, maná, se lee manú. Era el alimento aquel que tenía sabor a lo que a ti te guste. Querías comer pollo, deseabas comer pollo, el manú, esa escarcha tenía sabor a pollo. Querías comer asado de res, tenía gusto a... Es decir, el gusto estaba en tu paladar. Dicen los armenios que todavía cae el maná, por ahí decían, de esa escarcha que los pastores comen en las montañas. Deuteronomio, bueno, es un término griego que significa repetición de la ley. Y
habla de un reaconto, vuelva a repetir de vuelta lo que está en los 4 libros primeros. Y ahí continúa el 5.º libro. La Torá son 5 libros de Moshe Rabenu, nuestro querido maestro Moisés. Pero en el libro de Números hay 2 versículos que son considerados como un tratado o un libro cada uno. Y con eso completamos las 7 velas del menorá del candelabro. Hay una explicación mucho más profunda para eso. Pero por ahora comencemos por ahí. Como les dije, aquí hay revelación, aquí hay niveles proféticos que no son los que se conocen por ahí, que no son de profetas, sino de progetas. En mi país, Uruguay o Argentina, a la boca se le dice jeta. La boca es jeta. Cuando alguien se va de boca, se va de jeta. Entonces, no son profetas, son progetas. Cuidado con esa persona, porque introducen un conocimiento a tu mente totalmente equivocado. Bien, comencemos. La presentación de la creación está en Bereshit. Primero, la palabra Bereshit tiene 70 formas de traducirlas. 70 formas de traducirla. ¿Por qué 70? 70 es un número y vamos a ver que en toda la Torá, en el desarrollo de lo que vamos a estudiar, la Torá está muy relacionada con los números. ¿Por qué? Porque cada letra hebrea es a la vez un número. Por lo tanto, cuando en una palabra hebrea tú lees los números, sumas cada letra, el valor numérico de cada letra, al final te da un número y ese número es llamado el peso. Como si fuera una pesa en una balanza. Lo que pesa ese nombre es la cifra final de esa palabra, sumando los valores de cada letra que integran esa palabra. Es por tanto que en cada palabra, digamos, hay un libro para escribir. Y en cada palabra hebrea en cada letra hebrea que integra una palabra, hay innumerables conocimientos que Dios puso en esa letra. Esa letra es algo así como esto. Esto es un vaso, es un recipiente. Tú lo llenas, llega hasta el borde. Lo que alcanza a entrar es el contenido. Pero esto es el recipiente, la vasija o el vaso que vamos a llenar. Ese vaso, ese vaso del que hablamos, esa vasija, es nuestro cuerpo. Lo que vamos a llenar, el contenido, es nuestra alma. Y nuestra alma recibe conocimientos que el cuerpo, ese vaso, no puede entender, no puede comprender. Por eso decimos los cabalistas, los que estudiamos el 4.º nivel de interpretación de la Torá, que es el Sod, corresponde al misterio, ahora lo voy a explicar. Es decir, que cada letra tiene innumerables conocimientos de Dios y cada letra es un recipiente, un vaso, una vasija. Lo que entra adentro es el conocimiento de Dios. Solo el alma lo puede entender, el cuerpo no. Bien, entonces encontramos que la presentación que hace el libro del Génesis de la creación, una creación en 7 días, no es, como hoy entendemos, un protocolo. Un protocolo de cómo fue la realidad, cómo se hizo esta realidad que podemos tocar, que podemos palpar y es la que llamamos mundo. No. Es un relato de cómo se creó el mundo. ¿Sí? Bien. El texto de la Torá, de los 5 libros primeros,
del Antiguo Testamento tiene que ser leído en su propia naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de estos 5 libros? Es una naturaleza espiritual. Tiene mucho más de lo que usted lee. Para decirle, usted lee la primera letra de Bereshit o de Génesis 1. Bereshit bara Adonai et hashamayim et ve'et haaretz. Con el principio creó Dios los cielos y la tierra y ahora, debajo de esa línea hay más de 10 formas de traducir esa línea, ese texto, con esas palabras. 7 palabras que incluyen 28 letras. Hay más de 10 formas de transcribir, diríamos correctamente, esa frase. Como dije, cada letra hebrea es un número. El Aleph 1, la letra Bet el número 2, la letra Gimel el número 3, 4 el número Dalet, 5 el número G, la letra G. Existe la posibilidad de colocar 11 letras de las 22 hebreas y las otras 11 letras enfrente, trazando una línea intermedia. Esto se llama el código AT, o decir, Aleph Tav, porque Aleph es la primera letra de este lado, Bet es la otra letra de este lado, perdón, Tav, la T es la letra de este otro lado. Entonces, cada una de las 11 letras que están de este lado de la izquierda tienen 11 letras enfrente del lado de la derecha. Cada letra es la letra oculta de la que estamos hablando. Por ejemplo, hablamos del Aleph. Hay otra letra aquí que es la letra número 11, que es la letra oculta. Entonces, cuando acá en el texto bíblico aparece la letra Aleph, la suplantamos por la letra que está enfrente, que es el valor oculto de cada una de esas 2 letras. Si hubiera aparecido una letra Tav, la última del abecedario hebreo, colocamos de este lado, borramos esa letra y colocamos la Aleph. Y ahí tenemos un texto nuevo que se va formando. Así vamos decantando de acuerdo a varias formas de transcribir el texto, y lo que usted cree que es un libro, lo primero que usted lee, Bereshit bara Adonai Eloheinu, es decir, en hebreo sería, en español sería en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay más de 10 libros, porque esa frase se traduce más de 10 formas diferentes, por lo tanto no es una sola Torá, son más de una. Moshe Rabenu colocó en el arca del pacto 12 Torá, una por cada una de las tribus de Israel, junto a las tablas, junto a la vasija que tenía el maná y otras cosas más. Ahora, lo que usted lee en español no es lo correcto. Para entenderlo correctamente tiene que ir al idioma hebreo, que es imposible de traducir al idioma español o a cualquier otro idioma, porque muchas palabras guardan dentro de ellas innumerable cantidad de conocimientos que el Eterno, bendito sea, colocó dentro de ellas. Es decir, hay otras formas de lectura y que nos permiten entender y comprender más profundamente el texto. Los profetas sabían esto. Los profetas veían algo y los profetas encontraban una frase en el Antiguo Testamento y aplicaban estos métodos y les permitía saber qué es lo que iba a venir en el futuro. No es lo que le pasaba por la cabeza, simplemente lo que decían. No. Eso es lo que hacen hoy en todos lados los profetas o profetas.
permítame la expresión, es el texto bíblico el que marcaba diferentes niveles de entendimiento que eran interpretados por los profetas, y ellos declaraban algo y sabían lo que iba a venir en el futuro basándose en la realidad. Esto es muy profundo. Le pido que si tiene alguna aplicación descargue el video o lo vuelva a ver, lo anote, lo escriba, lo medite, lo piense. Acá hay muchas cosas más profundas. Yo no vengo a hacerle perder el tiempo, vengo a hacerle ganar el tiempo. Vengo para que usted crezca, vengo para que usted ascienda a otros niveles de pensamiento, de conocimiento, que le permitan acceder a mundos superiores, y desde ahí usted escribir su historia, su vida, y entender para qué vino a este mundo y qué vino a hacer y qué es lo que tiene que hacer. Eso es mi tarea a través de este seminario. Agradezco a Luminares 92.9 de FM Radio Luminares de Merlo, que me permite esta posibilidad a través de las redes. Bien, con esto agradezco al pastor Miguel Subirsky y a todos los que están conectados también. Encontramos esto. En primer lugar, acá vamos a meternos en algo que nos va a llevar, ya llevo 20 minutos, que nos va a llevar a entender que lo que nosotros leemos o lo que nos han hecho leer no es lo correcto. Esté usted en la iglesia evangélica, sea testigo de Jehová, esté en una iglesia pentecostal, donde quiera que esté. Cuando usted leyó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que leyeron leer no es correcto. Es profundísimo. Podría con esas 7 primeras palabras que contienen 28 letras. Mire, le voy a decir algo. 7 corresponde a 7 días de la semana. 28 corresponden a 14 días en que la luna es creciente, sube, asciende y después comienza a declinar, a bajar. 14 días más. Total son 28 días. Es el ciclo de la luna, 28 días, como el periodo menstrual de la mujer. La mujer se relaciona en la Torá, se simboliza con la luna, el hombre con el sol. Y esto es algo que voy a explicar un poquito más adelante. Volvamos a el principio. Bereshit bara Adonai. Con el principio creó Dios. Se dice Bereshit. Tiene 70 traducciones la palabra Bereshit. Hay un libro, Tikkun Hazoar, que habla de cada una de estas 70 interpretaciones. Ahora, Bereshit, bara. Bara es el verbo, significa crear de la nada, de lo que no existe. Y aparece la palabra et. Como las vocales son puntitos que ahora se escriben en debajo, pero que en el texto bíblico no aparecen. Aparece la palabra Aleph y la letra Aleph y la letra T. Tav. La última del abecedario hebreo. La primera Aleph y la última. La primera Aleph representa a Dios. La última T significa marca. Es la última letra del abecedario hebreo. Es decir, ¿con qué principio fue el que Dios creó de la nada los cielos y la tierra? Con el abecedario hebreo, con las letras hebreas. Comienzan Aleph y terminan T, Tav. Eso es lo que llamamos Aleph Bet o abecedario hebreo, 22 letras, consonantes. Mirando las letras, se nos dice en Eclesiastés, el Eterno las combinó, formó palabra, y acá está lo más importante. Hace un tiempo atrás, alguien a quien es un amigo personal, conozco de Buenos Aires, de cuando era cardenal, por ciertas reuniones que teníamos del Parlamento Argentino de Religiones, que fui uno de los fundadores, junto al obispo Manuel Acuña, que fue el fundador y promotor de este evento.
ya convertido en el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, hizo una declaración que Dios no creó el mundo. Se levantaron voces por aquí, voces por allá, y es correcto. Dios no creó directamente el mundo. Es decir, es como que usted agarre arcilla y la amase y después forme algo, forme figura. Bueno, creó un pájaro, una figura de un pájaro. Bueno, no fue así con la creación. Dios no creó. La palabra creó, allí se traduce como en el texto hebreo bará. Bará significa crear de la nada, de lo que no existe. Es decir, formar una materia de lo que no existía. Los rabinos leemos, cuando hablamos acerca de esto, decimos, Dios, Hashem, su nombre significa esta palabra, Hashem, su nombre, dijo el mundo. Y acá hay algo distintivo y diferente a crear. Dios dijo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es un dicho de la boca de Dios. Cuando decimos de la boca de Dios, estamos hablando en un lenguaje humano para entendernos, en un lenguaje antropomórfico, donde tomamos una forma de Dios y creemos o nos hicieron creer que Dios tiene una forma humana. Hasbe Shalom, Dios no lo permita. Ahora, decimos, Dios dijo al mundo, ¿por qué? Porque expresó palabras y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. No fue una creación de tomar algo manual, materia, mezclarla y decir, bueno, esto es la luz. No. Dios dijo. El mundo son 10 dichos de Dios. Eso es lo primero que encontramos al estudiar el Génesis. Ahora, tenemos que entender esto, y quiero hacerlo claro, ya llevo media hora. Tenemos que entender esto primordialmente. Hoy vemos las cosas mirando hacia atrás. Cuando las escribieron mirando hacia el futuro, hacia adelante. Por lo tanto, tenemos que volver atrás y tratar de entender cómo los que escribieron atrás, en el pasado, qué nos quisieron interpretar, qué nos quisieron decir. Encontramos escrituras, la Torá incluso, los 5 libros de Moisés, en distintas formas de interpretación. Como mínimo tiene 4. Ahora bien, cuando Moshe Rabenu, nuestro querido maestro Moisés, significa, pone por escrito lo que había recibido esos 40 días, que lo aprendió de memoria y que Dios le dictó en el monte Sinaí, cuando lo pone por escrito, no deja lugar a dudas de que esto no es producto de su mente, de su creación. Él está volviendo a escribir lo que escuchó y tuvo que aprender en 40 días de memoria allí arriba. Ahora lo pone por escrito. Los 5 libros de Moisés tienen desde el Génesis, la primera letra, Bereshit, comienza con la letra B, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. ¿Por qué comienza con la segunda letra? Porque la segunda letra es como una forma de mirando el dintel de una casa. Es decir, no preguntes para arriba,
no investigue lo que está abajo, no pregunte por el pasado, mira hacia el futuro. Ahí la letra es abierta hacia adelante. Entonces, a partir de lo que está hecho, mira adelante, investiga para adelante, pero no hacia arriba, no hacia abajo, ni hacia atrás. De ahí Deuteronomio, Devarim 29:29 dice, las cosas reveladas son para nosotros, las otras. Ahora bien, Moshe Rabbeinu pone por escrito ese texto. Quizás, bueno, antiguamente en un hebreo paleontológico, como se le llama, después traducido al idioma hebreo con letras de asirias, que es el texto que tenemos hoy, las letras hebreas de hoy, pero contiene exactamente 304.805 letras, desde punta a punta, desde la primera letra de Génesis a la última letra del Deuteronomio. Usted no puede agregar una ni quitar una porque el texto se dispara. Muchos conocen ese libro de Michael Browning, Los Códigos Secretos de la Biblia. Correcto. Solamente que él no sabe interpretar lo que está leyendo. Simplemente creó un libro que lo hizo millonario, tiene el futuro asegurado y no dice absolutamente más nada porque no puede interpretar, porque lo que está interpretando es profético. Y la profecía, entiéndame, la profecía nunca es absoluta, a menos que venga de parte de Dios y tenga algunas características. Por ejemplo, en el libro de Génesis, José, interpreta la profecía del faraón y le dice, el hecho de que 2 veces haya soñado esto, quiere decir que es seguro de parte de Hashem. Se va a cumplir y se va a cumplir. No hay manera de evadirlo. Pero la profecía está sujeta a condiciones. Se le dijo al rey, prepara tu casa porque te mueres y te vas. Y el rey volvió la cara contra la pared y se arrepintió delante del Eterno, bendito sea. Y cuando el profeta iba saliendo, Dios le dice, vuelve y dile que le doy 15 años más de vida. Si usted hubiera escuchado la primera profecía, lo apedreaba el profeta por mentiroso. Le dijo que este día se iba de esta vida y ahora se le dice que tiene 15 años más de vida. ¿En qué quedamos? Es que la profecía está sujeta a cambios. Se puede cumplir como se puede extender en el tiempo el cumplimiento y no se puede cumplir. Porque si la persona hace cosas buenas con las cuales enmienda su alma, ese juicio que estaba sobre su cabeza, esa espada que pendía, se va, es quitado. Entonces, entendamos esto. Dios dijo el mundo, no lo hizo con las manos. Lo único que hizo con las manos fue un muñeco de barro que llamamos golem, al cual le insupló aliento de vida en las fosas nasales. Y ahí recibió Ruach HaJaim, espíritu de vida. Y ahí fue el primer Adán Arishon. Fíjese cómo nos han mentido. Yo en mis seminarios, he tenido seminarios para pastores evangélicos en Buenos Aires, mostraba una imagen donde está una persona, una figura humana extendiendo la mano y ahí está Adán queriendo tocar el dedo para recibir vida. Es una mentira. Siempre puse esta imagen, que la tengo en una lámina, y le dije, ¿qué significa esto? Y me dijeron, la creación del hombre. Mentira, y usted es un mentiroso. ¿Leyó la Biblia? Sí, me dijeron, la leí 1000 veces. Es un mentiroso y un hipócrita. Porque la Biblia dice que Hashem sopló aliento de vida en las narices. Nunca le dio vida tocándole con el dedo en el dedo. Como esa imagen que la Iglesia Católica le vendió y lo engañó y le mintió.
Hoy es el tiempo, el momento en que debemos de entender qué es lo verdadero y qué es la mentira que nos han vendido acerca de la Biblia. Y es tarea de cada pastor que se sienta responsable frente a la congregación de decirle la verdad y no decirle una mentira. Bien, vamos un poquito más adelante. El texto de la Torá tiene que ser leído en su propia naturaleza, que es una naturaleza espiritual. Entendamos que la Torá, esos 5 libros de Moisés, no es una teogonía. Teogonía es un término griego que significa conocimiento o estudio del origen de Dios. No. Aquí no estamos estudiando el origen de Dios. Aquí lo que estamos viendo es una cosmogonía. La cosmogonía es lo que está en el primer capítulo de Génesis, o Bereshit, que es el origen explicado del cosmos, del universo. Acá tengo que hacer un paréntesis, ya llevo casi 50 minutos. Vamos a tener que poner 2 clases, me parece, por semana. Entiéndame esto. Usted, cuando entra a una iglesia evangélica, católica, lo que sea, lo primero que le hablan es, esto es el Antiguo Testamento y esto es el Nuevo. Ahora, el Antiguo Testamento, y le enseñan, y le explican, y le digo la verdad, eso es mentira. Lo que le han enseñado es mentira. Tiene que volver a aprenderlo todo de vuelta. Ahora, ¿por qué? Fíjese lo siguiente. La gente cuando entra a una iglesia evangélica cree que los 5 libros de Moisés es toda la literatura antigua que el pueblo judío tiene. Después vinieron los profetas, después vinieron los libros históricos. Antes que Moisés escribiera esos 5 libros, teníamos libros, y tenemos, más antiguos. Primero, el Sefer Raziel, un libro que el ángel Raziel es el nombre de mi sinagoga, significa secretos de Dios, misterios de Dios. Es un libro que cuando fue expulsado, él le dio para que entendiera las leyes de lo que gobiernan el universo y pudiera defenderse de la oscuridad. También hay otro libro que se llama el Sefer Adán, otro libro que fue entregado a Adán. Y existe antes del Pentateuco otro libro que es el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, de cómo se formó. Y acá quiero que entienda esto. Durante muchos años predicaron en la iglesia evangélica, en los seminarios teológicos. Soy profesor de teología, estudié en el mejor seminario de Brasil y de Buenos Aires, que el Génesis tiene 3 tipos de documentos. Uno es yavista, eloísta y el otro, bueno, tal. Eso es una teoría de alguien, entiéndame bien, que fue un teólogo cristiano y se volvió ateo, llamado Wellhausen. Y él dijo que uno era el documento yavista, el otro este y el otro aquello, porque no entendió ni supo lo que era el judaísmo, ni cómo en el judaísmo se interpreta cada vez que aparece un nombre de Dios. En su Biblia, Reina Valera, va a aparecer Jehová o Dios en el capítulo 1 del Génesis. Cuando usted va al texto hebreo, no dice Jehová, no dice otra cosa, dice Elohim. Bereshit bara Elohim. Con el principio creó Elohim. Ahora, la palabra Elohim está en un plural, significan muchos. Podría leerse como dioses. Los dioses crearon. Y aquí lo meto en una trampa. ¿Quién creó esta realidad? Elohim, los dioses, en una palabra. Entonces, el texto del Shema, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, único es, no tiene valor. Porque fueron dioses, muchos dioses, los que crearon
el universo, la creación. 32 veces aparece ahí el término Elohim, el nombre Elohim. Ahora, cuando la gente no sabe qué significa Elohim, le da cualquier interpretación que venga de la Iglesia Católica o que venga de estos grupos mesiánicos o que se dicen raíces hebreas. Permítame decirle que no son hebreas, son ebrias. Tomaron mucho vino y están diciendo cualquier cosa. Están ebrios, están borrachos para decir semejantes barbaridades. Todo porque no conocen lo que es el judaísmo. Le vendieron una idea de lo que es el judaísmo. De hecho, usted creerá que Jehová es el que creó. Jehová no existe. Es un nombre inventado en el siglo XV por un papa romano. A partir de ahí, las Biblias comenzaron a traducir el nombre de Dios o los nombres de Dios por Jehová. Pero Jehová, usted puede pedirle a Jehová, no va a pasar nada porque no existe. No es un nombre de Dios. Es un invento. Lo puede buscar en Google. Ahora, entendamos esto. Volvamos al principio. Entendamos que lo que se nos está relatando no es un tratado de ciencia, aunque contiene principios científicos. No es un tratado de teología, aunque contiene conocimientos de Dios. No. Es algo espiritual, que tiene otra lectura. Y acá en los últimos minutos finales que me quedan, me están quedando 15 minutos, voy a adelantarme un poquitito en el texto hebreo de Génesis 1. La próxima clase voy a hablar sobre los 7 días de la creación y usted va a ver que los 7 días de la creación que Dios preparó no son los 7 días de la creación que hoy tenemos en la tierra. Hubo un cambio desde el mundo espiritual al mundo físico o el mundo natural en el que vivimos hoy, que es el mundo de la creación, totalmente opuesto. Bien, pero quiero volver acá. La Torá, los 5 libros de Moisés y todo el Antiguo Testamento tienen 4 formas de interpretación, conocida como Pardés. En hebreo, Pardés significa paraíso. Pero como las vocales no tienen valor numérico, no tienen peso, se toma solamente las letras consonantes. No olvide que la yud es una consonante, pero también tenemos una vocal que se llama i. Pardés es mi apellido, Paredes. P-R-D-S. P significa pesec, lo lineal, lo literal. Tuvieron sed después de 3 días. Bueno, tenían ganas de tomar agua. Eso es lo que quiere decir, nada más. No interpreto otra cosa porque es eso. Remet significa insinuación. Es la segunda letra, R. Remet es aquello que espiritualizamos. Después de 3 días tenían necesidad de escuchar palabra de Dios, de Moshe. Como venían viajando, no podían parar y Moshe no tenía tiempo para enseñarles. Entonces los rabinos entendieron que no puede pasar 3 días un alma sin estudiar la Torá. De ahí que se toma lunes, según Ezra o Esdras, se toma el lunes, el jueves y el sábado, el Shabbat, para leer la Torá y alimentar el alma con el relato de la Torá que corresponde. La letra D viene sumada a una letra anterior, la M, que significa midrash, que significa investigar. Jesús dijo, investigad las escrituras. Nadie lo hace, solamente la creen y no entienden un cuerno. Ahora, la letra S representa la palabra sod, misterio, oculto, escondido, lo que está guardado en cada letra. Eso es lo que estudian los que llamamos Kabbalah. Kabbalah es una palabra que viene del término recibir. Cuando usted va a un hotel en Israel, llega a Israel, va a un hotel y encuentra que dice Lekabel, es decir, recibimiento, o Kabbalah, recibimiento. Ahí es donde usted va
pasa el pasaporte, se hospeda ahí, bueno, le hacen todo el recibimiento ahí. Eso es lo que significa recibir, pero recibir significa mucho más que eso. En hebreo significa revelación, significa descenso, algo que viene a nosotros desde niveles superiores a nuestra alma. Son las 4 formas de interpretar la Torá. Pero también hay otra forma que tiene la Kabbalah, el último nivel, la letra S, Sod, tiene lo que se llama el lenguaje de las ramas, el lenguaje de las sefirot. Es decir, hay lenguajes que son simbólicos. ¿Por qué? Porque cada letra tiene 10 formas de interpretación. Cada letra hebrea. Fíjese la profundidad. Y las 3 primeras son, voy a hablar de 4. Primero, cada letra tiene un nombre. La letra Bet, por ejemplo. Cada letra, al escribirla, es un número. La Bet es el número 2. Cada letra tiene una imagen. La letra Bet es la imagen de una casa. De ahí la palabra Beit, casa. Y a la vez tiene un sonido. Bet. Que puede ser doble. Bet o vet. Con B larga o con V en idioma español. Son 4 formas de interpretación que usted tiene en una sola letra. Y en esa letra hay innumerables conocimientos que el Eterno guardó ahí adentro del dibujo, del trazo y del sonido de esa letra. Entonces, usted no puede interpretar el texto hebreo de la Torá o lo que dice la Torá como se leería en latín, en griego, alemán, francés. No. Tiene que leerlo en hebreo, porque es la única forma de encontrar la interpretación correcta. Por ejemplo, voy a dar una explicación. Está el lenguaje simbólico. La letra B significa el dibujo de una casa. Es decir, hay un lenguaje a través de símbolos. ¿Qué significa símbolo? Símbolo es una palabra que significa poner al lado de algo, una cosa al lado de la otra, para comparar. Por ejemplo, yo quiero decir un negro fiero. Me van a censurar por esto. Entonces pongo mi cara, un negro lindo, bonito, hermoso. Es decir, ¿y el otro qué es? Es lo contrario. Es feo, fiero, o como diría Lelutier, una belleza rara. Pero es lo opuesto, ¿me entienden? Ahora bien, el lenguaje simbólico, por ejemplo, acá tengo un signo, acá tengo el sol, que representa el varón, acá tengo la luna, que representa la luna es la mujer. El sol significa el poder de conocimiento. La luna, que representa a la mujer, es la imaginación. Y acá alrededor hay 12 signos zodiacales que representan cada uno a las 12 tribus de Israel, alrededor del tabernáculo. Eso es lenguaje simbólico. Por ejemplo, hablamos, en el capítulo 3 se dice que la serpiente habla con la mujer. Serpiente en hebreo es nahash. Significa algo así como serpiente, una víbora ardiente, que arde, que produce calor. La víbora venenosa cuando pica produce calor, fiebre, euforia. En cambio, por ejemplo, el alacrán, que son los dos que encontramos en el desierto, cuando pica es frío, produce frío en el cuerpo, la persona se va enfriando. Esto significa una apatía espiritual. En cambio, en el otro, deseos exacerbados por la fiebre que produce, pasiones desordenadas. Ahora bien, está la serpiente y encontramos que la serpiente está de pie, parada.
No es un animal que se arrastra por el suelo. Eso es lo que hoy nosotros vemos de una serpiente 5.000 años, 781 después. Pero 5.781 años atrás, la serpiente estaba de pie, tenía manos, tenía brazos. Es lo que va a dar lugar al dragón después, la serpiente antigua, Dracon. Pero estaba de pie, estaba erecta. Después, bajo la maldición de Dios, dice, te arrastrarás por el polvo. Entonces, a partir de ahí, perdió ese estado de estar de pie, parado, y comenzó a arrastrarse y a comer polvo. Pero antes de eso, el relato nos dice que la serpiente estaba de pie. Segundo, nos dice que la serpiente hablaba. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que nos están transmitiendo los antiguos? Que era un ser, animal, serpiente, pero que caminaba erecto, parado y que tenía conciencia. Hablaba igual que el humano, por eso se pudo entender con la mujer y hablarle a la mujer y la mujer hablarle a él. Estamos hablando de una forma de vida diferente a la que nosotros hoy vemos de una serpiente, una culebra que se arrastra por el suelo. Cuando miramos los entornos de ahí alrededor, Sumeria, Acadia, todos esos reinos primarios, hasta Egipto, en todo hay figuras de una serpiente erecta, parada y que hablaba. Entonces tenemos que aprender, para entender el Génesis, entender la forma simbólica a través de la cual nos quieren dar muchas cosas a entender. En el Nuevo Testamento se va a usar la forma de las parábolas. Las parábolas tienen tres características. En primer lugar, tienen una verdad central, no hay dos. Por ejemplo, un camino ancho y un camino angostito. No hay dos, tres, cuatro, no. Es un camino, o ancho o angosto. ¿Cuál es la verdad principal? El camino. Puede ser angosto, puede ser ancho. Segundo, tienen una sola verdad central. O es esto o es el otro, no hay otra cosa. En una alegoría como la de las 10 vírgenes, usted puede encontrarle a cada cosa 500 significados, pero en una parábola no. Y lo tercero que tiene una parábola, por eso se usaba mucho esa forma de enseñanza y hasta hoy, es que son fáciles, esas historias son fáciles de recordar y fáciles de transmitir la enseñanza. Por eso se usaba ese método para guardar en la mente de la gente y en el corazón conocimientos que se fueran transmitiendo y repitiendo. Fíjese que antes no todo el mundo sabía leer. Por eso en Bizancio inventaron las figuras. Y usted me dice, bueno, pero esa figura de Jesús es idolatría. Sí, es idolatría. ¿Pero por qué la hicieron? Porque la gente no sabía leer. Entonces los íconos, esa figura, ¿qué es lo que hace? Transmite la forma de los ojos, la expresión de la cara que está pintada en un cuadro, en una pared, está dando o una imagen de lástima o una imagen de alegría. Entonces la gente entendía el mensaje a través de esa imagen, de esa pintura, de ese ícono, ¿me entienden? Pero no todos sabían leer y no todos tenían acceso a un libro, porque escribir un libro era carísimo y el que lo tenía, no todos lo tocaban, no todos lo podían tener. De hecho, en el medioevo, vamos a encontrar que los príncipes, para poder leer una Biblia, después que Martín Lutero lo traduce, tenían que estar atados los príncipes con cadenas en los pies y en las manos y le ponían el libro para que lo lea. Para que usted tenga una idea del valor que tenía ese libro, que a partir de ahí se hizo más barato, pero bueno, costó tiempo para todo esto. Entonces, cuando leemos estos relatos, ¿qué es lo que tenemos que ver? No solamente lo literal, una serpiente, tampoco interpretarlo a la forma en que hoy nosotros vemos una serpiente ahí en el suelo sobre su vientre. No.
¿Qué fue lo que nos quisieron transmitir? Acá nos hablan de una serpiente que está de pie, parada, que habla. Es una forma de vida que nosotros hoy no conocemos y que no se compara con esa viborita que nosotros vemos en el suelo. Entonces, tenemos que aprender a entender lo que nos quisieron decir nuestros antepasados en esos escritos. Como les dije, en cada palabra del texto hebreo, usted lee Génesis 1, en cada palabra hay un libro que se puede sacar, escribir de lo que se interpreta de ahí. Y en cada una de esas palabras están formadas por letras y esas letras, cada una tiene conocimientos. Ya le expliqué, cada letra tiene mínimo 3 niveles, 4 le expliqué ahí, 4 niveles de interpretación. Es decir, en cada letra, ahí nomás, usted tiene 4 profecías diferentes, cada una más profunda que la otra, pero siempre relacionadas con el mismo término. Entonces, hoy por hoy, profeta que no conoce el hebreo, deséchelo o tírele piedra, no sirve para nada. Perdónenme, quien tenga ese título, quien, trabaje bajo ese título, pero no sabe ni lo que está diciendo. Acá le estoy dando una prueba. Cada letra del texto hebreo tiene 4 profecías diferentes. Y hay 10 en cada letra. A la otra C no se la estoy diciendo. Entonces, piense, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy predicando? Hace poco celebraron Navidad. Y yo dije que cada pastor que predicó sobre la Navidad es un mentiroso y es un hipócrita. Porque la Navidad que celebraron el 25 de diciembre está basada en el calendario romano. Ni siquiera en un calendario basado en Mateo o en Lucas, que son los que pueden, es decir, los dos que están en la Biblia, ni siquiera en esos dos creen. Están creyendo en un año 1, 25 de diciembre, basado en un calendario que lo instituyó, lo creó y lo impuso la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, voy a una reflexión que le he hecho a todo el mundo y que le pregunto. ¿Usted como pastor puede mentir? No. ¿Usted como pastor puede ser hipócrita? No. ¿Usted es hijo de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Juan 1:12 dice, el que creyere, fue llamado hijo de Dios. Ahora, cuando usted mira la Biblia, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 10, dice, y fueron llamados todos los hijos de Dios. Y entre ellos venía Satanás. Satanás es también un hijo de Dios. Ahora, Jesús dijo que Él es padre de la mentira. O sea, los mentirosos vienen a ser hijos de Él. Y si un pastor predica una mentira como esta Navidad de un 25 de diciembre, se la enseña a la iglesia y la festeja, es un mentiroso. Entonces, ¿es hijo de Dios? No. Es hijo del diablo. Y le hago esta reflexión final. Ese mismo Jesús al que adoraron, cantaron, alabaron, una vez que usted se muere, que entra al mundo espiritual, ese mismo Jesús lo va a condenar al infierno. ¿Por qué? Por hipócrita y por mentiroso. Porque está guardando una fiesta católica que es mentira, en un calendario mentiroso, que no es bíblico, y encima enseñándoselo al pueblo a vivir. Está haciendo y condenando a toda su grey. Entonces, para que ustedes entiendan, por eso, de corazón, este seminario que estoy brindando, para que se pueda entender, aprender, estudiar. Grábelo, si puede descargarlo, descárguelo. Ahí en Radio Luminares está, y en mi cuenta de Facebook, y se va a subir a YouTube también. Así que lo puede bajar, descargar, volver a leerlo, escribir, anotar cosas, buscar datos. Hágalo, es por su propio bien. Si cree en Jesús, Jesús dijo, investigad las Escrituras. Hasta ahí nomás me quedo. Investigad. No esa cosa que esté predicando como esto que le enseñé de la Navidad, que es una mentira católica apostólica romana y que lo está condenando al infierno. Por ese mismo Jesús que usted cree que adora y alaba, por ser una mentira lo que usted está predicando, enseñando y creyendo. Entonces, me despido con esto. Hasta la próxima clase. Un abrazo para todos.
y desde aquí continuaremos nuestra reunión los días miércoles a las 21 horas. Creo que es poco esto, creo que es poco. Posiblemente pongamos un nuevo día en la semana. Agradezco a Radio Luminares 92.9 de Merlo, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo a donde llega esta transmisión en las redes sociales. Agradezco al pastor Miguel Suirski, director de Radio Luminares, este gesto de poder permitirme compartir lo que estoy hablando. A todos, mi bendición, Baruch Hashem.